Timoteo dice, como buen soldado de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Y en el Salmo dice que el Señor prepara nuestras manos, nuestros dedos, los alista para la batalla. Y habla de armas como la espada, como el arco, hablando en un entendimiento, llevándolo a lo espiritual, como la espada que es la palabra. En otras partes la palabra es como una vara también. Y de ahí, de una o de otra forma o manera, todos de alguna forma somos pastores. Desde como padres que tenemos que pastorear a los hijos, el esposo a la esposa, la esposa, obvio, la madre como madre. Las características o responsabilidad de un pastor no es predicar solamente. Por ahí la gente se va con la idea de que una persona que predica y le dicen pastor. Hay quien ministra liberación y le dicen pastor. Hay quien enseña y le dicen pastor. Es un maestro. En sí, todos de alguna forma somos pastores en una función de responsabilidad. Decíamos como padres, esposa ante los hijos, la esposa, la madre ante los hijos también. El pastor guía, enseña, prepara, sana. Amén. Conforme a la Escritura. Ahora, un pastor debe saber orar por sanidad. No es obligatorio que tenga don de sanidad. Debe saber predicar. No es obligatorio que tenga don de predicación. Debe saber enseñar. No es obligatorio que tenga, ahí sí va de la mano pastor maestro. Ahora van a ver por qué. Un pastor debe saber evangelizar. No es obligatorio que tenga el don de evangelista. Un pastor debe saber abrir obra, misiones. No es obligación que tenga el don de misionero o de apóstol. Los 5 ministerios básicos en una congregación, debe haber un apóstol. Luego habla de el profeta. Luego habla del pastor. Habla del maestro y habla del evangelista. Todas las congregaciones deben tener este fundamento ministerial de ministerios: apóstol, pastor, profeta, maestro y evangelista. Amén. Hacen falta muchos pastores. El pastor tiene que visitar las casas, que es un gran problema por la carga de trabajo que existe. En mi caso tenemos una ordenación como apóstol, ordenación que no aceptábamos, bueno, como apóstol y apóstol, que no aceptábamos por muchas situaciones, hasta que un profeta me dijo: ya acepta el nombramiento, la ordenación y el nuevo nombre que te doy. Pero ya nos había llevado a levantar iglesias en África, en Suiza, en Cuba, congregaciones en Canadá y por ahí de las 18 países que tenemos, y aún así no aceptaba yo, hasta que sentimos que del Eterno. Triste y desgraciadamente hoy en día existe mucho apostolitis y profetitis, ¿no? Que muchos son apóstoles, pero no tienen un grupo, 2 o 3. No es crítica, sino el mal entendimiento, enseñanza, y que no se da a la congregación. Así como pastores, hoy al pastor, hoy en día, se le exige más allá de su función.
por la misma situación que se vive y el no saber descubrir dones en una congregación, el pastor tiene que hacerla de todo, de evangelista, de profeta, de misionero, de plomero, de lavador de pisos, de acomodador de sillas, y hay que entrarle a todo. Eso no es malo, es que el problema no hay tiempo, esa es otra cosa, ¿no? Entonces la congregación debe de entender, hay un ministerio de servicio, de ayuda, que es el más castigado, el más sufrido, el más humilde, y que tenemos desde enero diciendo que quien le entra y nada más una señorita viene a las 7 de la mañana. Yo entiendo que muchos viven lejos, ¿no? Y cosas así, pero acomodar sillas, lavar piso, lavar baño y muchas cosas que se hacen, muchos no le entran. Conoce el principio y es la base de una vida victoriosa en todas las áreas, porque la palabra dice que el que se humilla es exaltado y el que se exalta es humillado, y que el poder de Dios reposa sobre la debilidad, o sea, sobre la humildad. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? Y a lo menos yo pasé por ahí, desde que éramos unos 18 y esto era un cuartito y no había construcción, área educativa, nada. Le entrábamos a todo, es más, yo les decía, déjenme a los baños, porque lo veía como un acto de entrar a una vida de humildad, ¿no? Y hay que pasar por algo, como para poder exhortar, porque si no, entonces no hay autoridad. Y no, como dicen por ahí, no se puede dar lo que no se tiene, no se puede exhortar por lo que no se ha vivido. Amén. Ahora, entonces la función del pastor varía en estos sentidos. Hay un texto que dice que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Hay que entender que el pastor es pastor y Dios es Dios. Yo curiosamente cuando salgo y no predico en domingo, yo no sé cómo saben. No sé, porque a veces que ni aviso por lo mismo. Pero, por ejemplo, yo voy ahora y está nutridito. Pero si yo les digo el domingo no vengo, viene la mitad o menos. Porque están acostumbrados a ver más al hombre que a Dios. Y eso es algo pésimo. Ustedes tienen que venir a buscar la presencia del Eterno. Predique quien predique. Dirija quien dirija. Cante quien cante. Porque si no, nuestra fe, entonces se debilita. Y el día que no está el pastor, no está Dios. Dios está, aunque no estén 10,000 millones de pastores. No por eso no va a estar Dios. Él está siempre, con o sin pastor, con o sin gente. ¿Cuántos decimos amén? Entonces tenemos que aprender. Yo no soy eterno, ya tengo 67 años. Tengo que echar mano de Irán, de Héctor, y por ahí Omar los jueves y Daniel los sábados, y otros irán, ¿verdad? Predicadores, algunos de ellos pastores. Tengo que echar mano de evangelistas y de todo, porque uno no puede hacer todo, es un hecho. Y uno no puede delegar. Y la iglesia es quien confirma los llamamientos. Es quienes, tocados por el Espíritu, empiezan a decirle pastor a un hombre y lo buscan por consejo y lo buscan por esto y por lo otro, y ahí se va conformando un siervo. Los mejores pastores son los que nacen en donde nacen. Cuando decimos amén. Que yo me voy y traigo un pastor y van a decir, ¿dónde es este y quién es? Y puede predicar bonito y todo, ¿no? Pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Eterno. Aleluya. Pero no hablo de irme, Ya me aguantaron 35 años, ahora se aguantan hasta que me lleve el Señor. Amén. Por ahí me llevo uno de ustedes también. No, es broma. Pero hablando del pastor, esta es la función, características de un pastor en sí. Ahora, se leyó
el Salmo 23. Repito, este texto de que oyen la voz del pastor y lo siguen, estando en Armenia, tenemos iglesias en Rusia también, por quienes no lo saben, y de Rusia a Armenia todavía son como 6 horas, poquito lejos, ¿no? Y nos invitaron a predicar ahí. Íbamos por la carretera y había muchas ovejas ahí en la carretera, pero muchas estaban tapando la carretera. Nos bajamos y el hermano con el que veníamos, ruso él, y venía Sarkis se llama el armenio, y venía un cubano, bueno, luego me acuerdo del nombre, y Javier, nuestro misionero mexicano, y nos bajamos. Entonces el armenio de Armenia, ahí donde encalló el arca de Noé, en el monte Ararat, que estuvimos cerca, está dividido como si fuera una franja, frontera con Turquía, que es país árabe. Entonces, en una guerra de Armenia contra los turcos o turcos contra Armenia, ganó Turquía y le robó el monte Ararat a Armenia, y de ahí trazó su frontera. Hay una vigilancia, por decir, un batallón americano ahí abajo del monte Ararat, no permite la subida por el arca, que está a la mitad, como en una barranquita, quedó atorada, y se ve la mitad adentro y la mitad hacia afuera. Y a la mitad del monte hay otra guardia americana también, para que no lleguen. Los armenios dicen que ellos son la tierra santa primero que Israel, porque ahí es donde empezó de nuevo la vida después del diluvio. Y en los escritos de ellos, historia, habla de que por ahí llegó el apóstol Bernabé, el apóstol no sé qué, y por ahí llegó uno llamado Pablo, y eso no lo narra la Biblia de aquí, la de ellos sí. Entonces, son cristianos en parte, la gran cantidad, un porcentaje, y es un país preciosísimo. Lo que el Señor nos ha permitido viajar es el país más, nos quejamos de nuestro México lindo y querido, ¿no? Pero, por ejemplo, estuvimos en Brasil, donde hay selva, y son unas papayitas chiquitas, y hay mucha fruta, pero no le llega a México. No le llega, ningún país he encontrado que le pegue a México. En frutas tenemos simplemente cítricos, limón, toronja, lima, naranja como de 2 tipos, mandarina, tangerina, ya llevo 6, y los que se me van, plátano macho, plátano hembra, no es cierto, plátano macho, tabasco, dominico, manzano, ¿cuál? Morado, 5, mango petacón le llaman, el petacón, el de Manila. Bueno, ¿para qué le seguimos? Peces, no se diga, carne, hasta de perro comemos, vaya. Entonces, semillas, tenemos una abundancia de alimentos, estamos bien bendecidos. Amén. Y otros países, no, hermano, quien conoce Europa no me dejará mentir. A veces que una papaya anda ahí por $1.50, $2, carísima, ¿no? Entonces, bueno, este es entre comillas, hablando de Armenia. Entonces vamos por la carretera y eran 3 pastores, y agarra uno de los pastores, y están las ovejitas, los animalitos, y dice, y empieza a caminar, y las ovejas, por el tono de voz, lo siguieron, y apartó a las suyas a un lado de la carretera. Y el otro pastor dijo unas palabras, no vamos a decir, aquí, 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 y con su voz las ovejas siguen las que eran de él. Y el tercer pastor igual, con su voz les habló, vengan, vengan, vengan. Estoy inventando las palabras, ¿verdad? Porque no sé armenio, apenas español. Y entonces los siguieron y se repartieron en 3 grupos. Ahí entendí el versículo que dice, y las ovejas oyen su voz, ¿y qué? Y lo siguen.
De ahí que aunque yo no esté, sigan al príncipe de los pastores que se llama Yeshua HaMashiach. Amén. Porque si yo no estoy, no hay problema, Él sí está. ¿Está claro? Por eso hablábamos de esto, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros pongamos nuestra vista, nuestra fe, nuestro amor, nuestra entrega en el príncipe, el rey de los pastores, Yeshua HaMashiach. Ahora, cuando hablamos del Salmo 23, David era pastor, era guerrero, era poeta, era profeta. Llevó 3 ungimientos como rey. Cuando niño, que el profeta Samuel lo unge en su casa con la familia, y él no era el primogénito, era hasta el más pequeño, pero ahí les da la primogenitura. El Eterno dice: no te fijes a la estatura o la hermosura del hombre, sino a su corazón. Amén. Y lo que el Eterno ve en nuestras vidas, el corazón que tenemos. En la segunda unción es como rey de Jerusalén, y la tercera es como rey de Israel. 3 ungimientos para ser rey. Pero en medio de profeta, de guerrero, de poeta, por los salmos tan exquisitos, tan bellos, él fue pastor. Un rey no puede ser rey si no sabe dirigir a un pueblo. Un gobernador, un presidente, es el que dice la última palabra. Hoy en día, y según los diferentes sistemas políticos en los diferentes países, se mueven muchísimas cosas. El presidente no tiene toda la palabra directa porque hay una cámara de senadores, ¿qué leemos nosotros? Diputados. Y luego, aparte, si ustedes no lo saben, hay otro grupo que de acuerdo a los diputados y senadores también deciden, que es el H colegio, que siempre se me olvida ese nombre, ¿no? No recuerdo cómo les llaman. Si hay alguna decisión con mucho problema, estos siempre andan con la toga, y magistrados no, es arriba de un juez. Hay otros. ¿Cuál? El Poder Legislativo. Sí, pero es un grupo, se me va el nombre. Y tienen que entrar para las decisiones. Y luego el presidente se tiene que apoyar cuando es candidato económicamente, y hoy por ti, mañana por mí, me debes una. Y a veces que tiene que ceder a grupos de economía pesada, ¿no? O la oposición, que soy del PRI, el presidente, pero la oposición del PRD es tan fuerte y tan dura que para no tener problema, bueno, pues cedo un poquito, le doy acá un puesto a uno del PRD. Todo esto se mueve. No estamos hablando mal o feo, no, sino un sistema como es. Y otros países, cada quien su sistema en este sentido. El único presidente terrenal que yo conozco y que lo que dice se hace era Hugo Chávez, Fidel Castro, Ruz y el Papa. Porque Vaticano es como un país, como una ciudad, con un estado, con bancos, acciones a nivel mundial en muchos bancos, en muchas fábricas. Es un sistema económico, político, social y religioso. Y está en muchísimas industrias, en la economía pesada, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y esto que estoy diciendo lo dice la historia, no lo digo yo por decirlo yo. No, está todo registrado de su participación, independientemente de la religiosa. Por eso Yeshua HaMashiach dijo: mi reino no es de este mundo. La gloria de este mundo no va de acuerdo con el gobernador de gobernadores, presidente de presidentes y rey de reyes y pastor de pastores. El reino del Eterno es espiritual, el reino de Yahshua es espiritual, pero afecta a todo y mueve a todo. Cuando Yahshua empieza su ministerio, pone temblar a Pilatos, a Herodes, a los gobernadores y a todo el sistema romano. Y sigue igual si nosotros nos levantáramos, no para derrotar, dar golpes de Estado, no, simplemente siente el bien, se acaba la explotación, se acaban muchas cosas. ¿Cuántos lo creemos? Amén.
Bueno, en fin, no es la finalidad. El hecho es que el que es pastor tiene que velar por los suyos, tiene que guiarlos, enseñarlos, prepararlos, fortalecerles, sanarlos. Tiene que hacer una labor de responsabilidad, de protección, de intercesión, de ponerse en la brecha por ellos, de ver por la vida de ellos. Dice la Escritura que no hay mejor amigo que el que pone su vida por su amigo. No el que traiciona, ese no era amigo. El hecho es que de alguna manera David, como pastor, conocía muy bien la función porque la vivió, porque la practicó. Y es un paralelismo muy semejante a todos nosotros como ovejas. Porque en la manada de las ovejas hay rebeldes. Debo aclarar que las ovejas son las hembras de la manada y los corderos son los machos de la manada. De ahí que el cordero Yahshua es el esposo de la esposa, que es la congregación, la iglesia. Somos nosotros las ovejas como hembras, y así fuera, y el cordero es Él, el cordero de Dios, cuando decimos amén. Ahora, en este sentido, él conocía, hay ovejas débiles, característica, la oveja es inocente, es tímida. Esto habla de que como ovejas no es que seamos tímidos o tan inocentes, sino habla de que no debemos ser agresivos, no tomar la función de un chivo que da topes, tampoco la de un borrego, ¿verdad? Que a todo dice voy y dejarse manipular, o dejarse en un momento dado que le hagan lo que sea. Pero dentro de la característica de las ovejas, animalitos tiernos, en ese paralelismo hay una enseñanza tremenda en cómo nos compara el Eterno como ovejas y cómo debemos nosotros buscar tener esas características que como animalitos nacen con eso. Y nosotros también, pero deformamos nuestra vida de acuerdo a cómo vamos creciendo y de acuerdo a cómo vamos viviendo y nos vamos desarrollando. De ahí que entonces el pastor lleva una lucha de guerra, tiene que protegerlas también, tiene que cuidarlas. Los animales, llámenle en ese tiempo coyotes, más bien leones, tigres o los devoradores de ovejas. El pastor contaba normalmente con perros educados y hasta la fecha en diferentes regiones para ayudar a proteger a las ovejas y para guiarlas, ¿sí? El pastor usaba la onda, las piedras, y cuando una oveja se salía del camino le tiraba al costado por aquí, le pegaba. Tenían un tino tremendo porque lo practicaban. Y si no entendía, la segunda piedra iba a la pata delantera. Y si no entendía, iba al hocico del animalito. Y ahí es donde ya no aguantaba, entonces tomaba su camino, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, hablando de estas características, hay una del pastor como guerrero. Un pastor que no es guerrero, que no defiende a las ovejas contra los demonios, ya aplicado a nuestras vidas también, contra los malignos, entonces sería un pastor que no se pone en la brecha. La intercesión es orar por la iglesia, la congregación, pero no orar y bendícelos, y los enfermos sánalos, y los que no tienen trabajo provee, y los que están en problemas, darles solución. En parte sí, y es válido, pero hay otro tipo de oración que hablo yo como poniéndose a la brecha y que nos lleva a hacer este tipo de oración de guerra. Pero para eso hay que entender y saber lo que es un guerrero. Hay que saber arrebatarle al diablo, al demonio, lo que nos ha robado. ¿Cuántos decimos amén? Y Él nos ha dado autoridad, pero
¿Cuántas ovejas tiene? Tengo 3 hijos. Tengo 2, tengo 1. Tengo una esposa y es una oveja. Tengo un esposo, ya es oveja. Ya tenemos que hacer la labor de pastor guerrero. Aleluya. Y ahí es en donde no entramos. Si no entramos en la función de pastor, en sus diferentes aspectos, tal vez en este otro mucho menos, ¿no? En el momento en que usted ve que sus hijos, su esposa, esposo, vamos a decir, porque hoy hasta las mujeres ya toman y se emborrachan también, ¿no? No como antes. Son las menos, pero las hay. No es solamente, ya llegaste tomado, otra vez te emborrachaste. Sí, hay que doblar la rodilla. Hay que pedir misericordia porque la persona no llegue a un nivel de alcoholismo que se pierda, que quede en la calle, que pierda todo valor, toda dignidad y que en un momento ni trabajo, ni economía, ni salud y viene a afectar a toda la familia. Es un hecho, es un hecho. Entonces hay que ayudar, hay que orar por él, pero también hay que hacer guerra. Espíritu de alcoholismo, en el nombre del Señor Yeshua, te echo fuera de la vida de mis hijos, de droga, fuera. En el nombre de Yeshua se van ahora. Tomo el derecho legal por ser papá o mamá, porque les di la vida y eso me da un derecho legal sobre sus vidas y tienen esencia de mi alma y tienen ADN de mi sangre y se van ahora en el nombre de Yeshua y fuera. Pero háganlo diario. No solo pastor que de vez en cuando ora, que a veces que ni se ora, sino un pastor guerrero para echar fuera a los demonios de su manada. Amén. Amén. Tenemos que empezar por los propios, por los nuestros que tenemos, para poder tener más fuerza, más vida espiritual y hacerlo. Porque si no lo hace cuando son niños, cuando los puede controlar con amor e imponer una autoridad con amor, con oración. Usted sabe, hermano, agárrese cuando llegan a los 12 años. ¿Quién puede con ellos? Es un cambio tremendo de conducta de niños a la primera juventud, por eso adolescencia que adolecen. Si desde ese principio no los prepara uno, no les enseña, no los guía uno, no les dice cuidado acá y allá como un pastor, y no entra uno a la guerra anticipada. Hemos estado hablando de que no es lo mismo recibo y testimonios tristes. Es que el diablo me quitó el trabajo, es que el diablo me puso en la enfermedad, es que el diablo me quitó esto, es que el diablo se llevó a mi esposa, es que el diablo se llevó a mi esposo, es que no, o sea, el diablo no tiene tanta autoridad y si la tiene es porque se le da, punto, no hay más. Somos hijos de un todopoderoso, del único todopoderoso, y esa dependencia para con él nos da a nosotros una fe suficiente para vencer toda fuerza del mal. Amén. Es como cuando, bueno, si vemos que me están haciendo mal desde el principio en que pongo el negocio, pues o corre esa persona o se comportan como debe de ser y se empiezan con problemas de brujerías, pues desde ahí, ¿verdad? Hay que hacer guerra espiritual, hay que hacer guerra espiritual por el esposo. Y si aún quedan libres o la esposa y no quedan, ya es otra decisión. Pero tenemos nosotros que entender que tenemos que ser agresivos, tenemos que ser violentos, hablando espiritualmente. La palabra dice, lo repito, que tenemos que amar a la persona, pero aborrecer el pecado y los demonios que lo están controlando. ¿Cómo se sabe cuando es un demonio? Bueno, todos nos enojamos, todos envidiamos, todos somos egoístas, todos tenemos algún problema en nuestro carácter. Pero ya cuando es de años, cuando es de toda la vida, pues sí, que la herencia, que así eran los abuelos, los papás, tal vez desde los bisabuelos, y así son los hijos, ¿no? Como una herencia. Aunque no exista eso, pero hay esto que predomina y que es siempre, hay cuidado. Ahí hay algún espíritu malo. Tal vez no sea ni necesario un tipo de liberación
como se practica y fuera, fuera. No, en el momento en que la persona tiene la madurez, la conciencia, el deseo, la comprensión, el entendimiento de que ya basta. Digo, ¿por qué voy a vivir así? Les comentaba en la mañana que me encontré al vecino, que siempre tenemos problemas del volumen del sonido. Y no siempre son, oye, ya bájale, no. Platicamos bien bonito y eso, ¿no? Y me lo encontré en la tienda y empezamos a platicar y no sé cómo salió de ahí, que alguien murió, que estaba muy fuerte, muy sano. Y le digo, mira, una hermanita me dijo a raíz de otra muerte que platicamos, que actualmente no se sabe si mañana amanecemos o no, porque las dos muertes murieron de un día para otro y sanos. Y dice, sí, ¿verdad? Dice, pero fíjate, no es tan importante cómo va a morir o de qué va a morir, sino cómo estamos viviendo. Porque de acuerdo a cómo vivimos, de eso morimos. Hay quien se muere de tristeza, ¿sabía? Porque de una depresión muchas veces lo lleva al suicidio. No se puede vivir con tristeza, por favor. No se puede vivir con depresión. Esa no es vida. ¿Qué falta? Guerrero, guerrera. Tengo que botar la depresión, la amargura, la tristeza. No puedo estar enfermo diario. No voy a estar llorando diario. No me voy a estar quejando diario. Si Dios me dio la vida y me dio un alma para que tomara un cuerpo en esta tierra, y soy creado a su imagen y semejanza, pero la imagen de semejanza del Dios que tengo no es de un Dios triste, depresivo, oprimido, obsesionado, lastimado. Pues es porque nos dejamos. Una mujer venía y dejó de venir porque el esposo la golpeaba y la golpeaba feo, y vino a despedirse. Y le digo, ¿y tú quién eres? Dice, ¿cómo quién soy? ¿Crees en Dios? Dice, sí. Le digo, no crees en Dios. ¿Pero por qué me dice eso, pastor? No crees en Dios. Si tú creyeras en Dios, te sentirías hija de Dios. Dirías, tengo una dignidad de ser hija del único, no el más grande, el único grande. Tengo una dignidad de conocer a Yeshua. Tengo una dignidad de la mujer más preciosa y hermosa que puede existir, porque tengo un Padre perfecto. Entonces tienes que levantarte y decirte, ¿sabes qué? En el nombre de Yeshua no me pegas más, porque soy hija del Todopoderoso, y no me tocas y no me tratas así, porque no me levantaste de la calle, porque no llegué arrastrándome hacia ti, y soy mujer de Dios, y tengo a mi Padre, y ya vas y no me pegas. ¿Y qué lo hace? El tipo se trastabilló. Jamás la volvió a pegar hasta que sacó su dignidad de ser hija del comandante de los ejércitos, hasta que sacó la dignidad de demostrar que tenía un general y que ella era parte de su ejército. Cuando dan un aplauso al Eterno. Aleluya, amén. Oh, bendito. Hasta que entendió que era oveja del gran pastor, amén, y que tenía quien la defendiera. Aleluya. Y es más, no es el primer testimonio de este tipo, hay varios así. Y cuando la mujer se ha parado y ha dicho, ya basta, ya no más, porque yo dependo de un Dios grande, todopoderoso. El pastor Wilkerson, en su tiempo de joven, llegó a predicar en Estados Unidos a la zona de puertorriqueños. Ahí hay un libro, Nicky Corre, se hizo película y recorrió el mundo, y este varón llegó a ser un evangelista, Nicky, y él era un pandillero
de aquellos, pero pues pandilleros, ¿no? De puñal, de cadenas y golpear, matar y todo eso. Entonces, cuando él llega a predicarles a las pandillas, en ese tiempo se llamaban pandillas. El líder de una de esas, de las más tremendas y temibles, el líder era Nicky. Y cuando él predica, se le enfrenta al líder, dice: ¿qué nos vienes a enseñar? Y total, que él empieza a predicar y el Nicky le empieza a golpear al predicador, y el predicador le dice: por cada golpe que tú me das, yo alabo al Señor por tu vida. Por cada golpe que recibo, está siendo un golpe que se va a revirar a tu vida y vas a ser predicador. Y él se quedó así, y él seguía yendo y le seguía predicando y ya no lo golpeaba, y fue imponiendo la palabra. Después Nicky Cruz fue un gran predicador a nivel estadios y siempre daba su testimonio. Amén. No sé si todavía está en librería ese libro, Corre, Nicky, corre se llama, y habla de toda esa biografía. Hermano, tiene que sacar a su guerrero de adentro. Aleluya. Tiene que luchar por los suyos, tiene que guerrear por su amor, pero de veras guerrear, en acción, en pensamiento, en sentimientos, en nobleza, por su trabajo, por su propiedad, por lo que el Señor le ha regalado, le ha dado, por las bendiciones. Amén. Porque el diablo es un ladrón y el diablo llega y arrebata. Pero el Señor nos da una unción, dice, de rey y sacerdote rey, porque nos da más poder que los principados demoníacos. Aleluya. Reyes y sacerdotes, y de sacerdote, porque el sacerdote es un guerrero. La función de un sacerdote es interceder y llevar las peticiones del pueblo ante la presencia, hacer ofrendas de sacrificio, en una entrega, en una intercesión, en un ponerse en la brecha, y es su obligación enfrentar a las fuerzas del mal. Amén. Y le une la función de pastor. Hermano, no es que los demonios o espíritus malignos no le vayan a atacar, no, ni cuenta se va a dar, porque cuando vayan en contra de usted o de los suyos, no van a poder. Aleluya. Tan solo la palabra droga en su raíz significa hechicería. ¿De dónde viene? La palabra alcohol es el nombre de un demonio que existe desde años, que viene del idioma griego. Y curiosamente hay un planeta que le pusieron por nombre alcohol. No recuerdo si es Saturno o cuál, y lo denominaban también alcohol. Y de acuerdo a la rotación de la Tierra, cuando está más cerca de ese planeta, es cuando más hay embriaguez. Una cosa es que se tome el vinito, que celebre y cosas así, y que es un riesgo porque se puede seguir, y otra cosa es el alcoholismo, que cae en esa responsabilidad económica, social, de unidad y responsabilidad con el hogar. Así es en el sexo, así es en todas las áreas de nuestras vidas, porque no sabemos la fuerza de los demonios. Muchos son pecados de la carne, es cierto. Muchos son pecados donde no tiene que haber nada de demonios. Pero una persona que se mete sexualmente con muchas mujeres o con muchos hombres, les transfieren demonios de lujuria, de depravación, de obsesión sexual. Es un hecho, es una realidad. En el semen hay esencia del alma de la persona. En la saliva hay ADN de la persona. En el aliento es soplo, es espíritu de la persona. 3 aspectos de transferencia con el puro beso. Y si el otro o la otra tiene demonios, se los pueden transferir. Y ahí le va pobreza, y ahí le va rechazo, y al niño o niña que nazca lo tienen que super proteger, y ahí le va desvíos, y ahí le va un montonal de cosas,
porque se ignora cómo pueden actuar los demonios. ¿Por qué cree que hay familias disfuncionales o que papás se divorciaron, la hija se divorció, el hijo se divorció, desde los bisabuelos, abuelos, o todos con diabetes, o todos con cáncer, o todos mal económicamente? Eso se llama estar bajo maldición. ¿Sí está claro? Y hay que romper la maldición. Pero yo no la puedo romper, un pastor. El que está bajo maldición es la persona. Entonces es la persona la que tiene que romper su propia maldición. Uno ayuda. Pero la persona tiene que decir, y se agarra con toda la familia en círculo: en el nombre de Yahshua rompemos toda maldición de pobreza ahora. No se hacen los trabajos, si se hacen no le pagan, y si tiene trabajo 2, 3 años lo corren, nunca le liquidan. Siempre hay algo, siempre hay problema económico. Entonces puede ser una maldición. La Biblia dice que el que no diezma cae en maldición, y el que diezma cae en bendición económica. Eso se llama pruebo tu fidelidad. Amén. Ahora, entonces el pastor guerrero tiene que entrar, porque todo esto va en una connotación de alguien que es cabeza, de alguien que está por arriba o encima de todo, en nuestra propia vida. El pastor entonces tiene que empezar a funcionar de acuerdo a cómo se va presentando, pero tiene que ser aguerrido. Este salmo que le estamos dando una aplicación de guerrero, en el verso 5, cuando habla y dice: el Señor es mi pastor, ¿y qué dice? Y nada me faltará. En el verso 1, habla de escasez. El demonio es un ladrón, y la escasez, ¿qué provoca? Aflicción, desesperación, nerviosismo. No solo la escasez. Y la escasez, ¿qué provoca? Desesperación, nerviosismo, aflicción, alteración emocional, espiritual. No es una, esa una lleva a esta, y lleva a la otra, y lleva a la otra. Y cuando encontramos el pastor para derrotar esta aflicción o desesperación de la escasez, dice: el pastor me lleva a una vida de reposo, o sea, de paz y descanso, en contra del espíritu de aflicción, decíamos, nerviosismo, alteración, desesperación. Confortará mi alma, mi vida. Y habla de un aspecto espiritual, alma. Y cuando habla de alma es porque hay un problema espiritual. Confortará es fortalecerá. ¿Y cómo me va a fortalecer? Con fe, con su presencia, en la fe que yo genero. Esto confortará, me fortalecerá, va contra el espíritu de desánimo, de desaliento, de fracaso, siempre declarando y no tengo y no puedo. Son los espíritus que se llaman. La Biblia dice que nuestra palabra tiene poder, que por nuestra propia palabra somos justificados o somos condenados. Yo me autocondeno si siempre estoy declarando la derrota, me autoderroto, no voy a poder. Yo jugué muchos años fútbol desde niño, en equipos organizados, uniformadito, desde niño. Y recuerdo que una ocasión íbamos contra un equipo muy fuerte. Estábamos en la Liga Española semiprofesional, y en ese entonces, y en esa ocasión, nosotros éramos 8, los que menos pueden jugar, 8, en una liga, pues sí, de las que hay, ¿no?
pero de un nivel alto, porque los otros habían chocado, se fueron con el herido y total. Solo nos quedamos 8. E íbamos contra el primer lugar, nosotros estábamos como en 5º puesto. Y nos reunimos y dijimos, sí, se puede, sí, se puede. No, pero dijimos, vamos a demostrar de qué estamos hechos. Aleluya. Y recuerdo, yo no era creyente, pero uno de ellos sí. Y dijo, voy a hacer una oración. Y todos nos tomamos de la mano y este varón oró y le pidió a Dios que nos ayudara. Y dijo, repitan, Dios mío, tú nos puedes ayudar. Jugando un deporte. Todo el juego lo jugamos con 8. Recuerdo, nos metieron 3 goles así rápido. En el segundo tiempo metimos 4, ganamos 4-3 con 7. Amén. Pero declaramos que podíamos, declaramos que teníamos, declaramos que lo hacíamos y pusimos en acción la oración que se hizo para con Dios. Pero pasó el tiempo y fue al revés. Una ocasión el equipo contrario de los de más abajo eran 8, nosotros con todo y reservas, y nos ganaron 4-0 porque los vimos menos. Acá se rompió, aquel orgullo fue vencido por esos 8. Por la primera vez se venció el desánimo, el espíritu de fracaso, de que no he logrado algo en la vida, de que ya tropecé, está bien, y la Biblia dice caído, pero no derrotado. Aleluya. Y no es tanto el que cae y que los otros critican, porque el que cae se levanta y sigue creciendo y haciendo mucho más del que habló. Y ahí se demuestra hasta dónde se puede sacar ese coraje de esa experiencia negativa y derrotista y demostrar que hay un Dios misericordioso que restaura, que levanta, que fortalece. Dice, tú dependes de mí, y que sabe guerrear. Y está bien, la pelea es a 12 rounds, meterás en el segundo, en el cuarto, diablo, pero de aquí en adelante te voy a dar una paliza. Te noqueo en este 8º round y jamás me tocas en esta área. Cuando dicen aleluya, amén. Entonces tenemos que derrotar, aleluya, de la plaza del Eterno. Tenemos que derrotar, amén. Un guerrero no puede estar cayendo en desánimo, en pensamientos de fracaso, de debilidad, en pensamientos de derrotismo, y aún antes de tiempo. No se puede, no debe, porque entonces ¿cuál es o quién es el comandante? La palabra dice Kadosh, 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 Adonai, Sebaot. Traducido es santo, 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 Señor de los ejércitos. Amén, amén, amén. Y los ángeles y arcángeles tienen un sistema de ángeles mensajeros, de ángeles de adoración. Pero en medio de todo esto hay ángeles guerreros. Cuando Josué entra a Jericó y para derrumbar los muros se encontró un ángel con una espada desenvainada. Esto es por fuera. Le dice, ¿vienes a favor nuestro o a favor de los otros? Y le da a entender que venía a favor del pueblo de Israel. Y así hay cantidad de testimonios. Apocalipsis enseña de ángeles guerreros. Aleluya. Ese es un tipo de ejército a nivel celestial. Nosotros somos un ejército superior porque estamos a nivel tierra y a nivel espiritual con la guía del pastor llamado Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos da poder para derrotar a las fuerzas del mal de arriba y a los que están abajo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Aleluya.
conforta es fortalece. Fortaleceos en el Espíritu, en su presencia. Entonces no podemos estar de sí, me falló, no lo hice, otra vez me pegaron, pero no puedo estar así. No puedo hacer nada ni lo voy a lograr si no dependo del capitán, del general. Aleluya. Cuando dice, me guiará por sendas de justicia. Sendas son caminos. Justicia es de justo, de recto, pero también de gracia. La justicia de Dios es gracia. La justicia de Dios no nos condena, nos perdona. La justicia de Dios no nos aparta por pecadores y malos y feos. No, Él va exactamente a los que más necesitamos, por pecadores, por apartados, y nos busca y aprovecha la prueba y aprovecha el dolor para provocar una dependencia, que nosotros no la hagamos, que es cuando más tenemos que lograrlo. Eso se llama la guía del Ruach HaKodesh, que nos lleva por sendas de justicia, de rectitud, de justo, de la gracia, de una justicia que nos ayuda a levantarnos. 7 veces dice, pierdes, 7 veces podemos ser derrotados, 7 veces caes, pero más de 7 nos levanta el Eterno. Caes 1 y 7 te levanta. Y dice ese hermoso canto, torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el que está dependiendo de la justicia y levantado será. Él, como una torre, un soldado debe correr a la presencia de la torre fuerte. Y la Escritura lo dice, torre fuerte es el nombre de mi Dios. A Él correré y levantado seré. Venga el aplauso al Eterno. ¡Aleluya! Bendito eres. Amén. Entonces, Él nos tiene preparados los lugares de descanso, de reposo, de fortalecimiento, de confort. Pero primero hay que derrotar a los demonios de aflicción. Nada me faltará. A los espíritus de escasez, con la fe, con la declaración, con nuestro trabajo, con nuestro quehacer. No solo quejándose. Job se la pasó quejándose. Y hasta que dice que oró por sus amigos, entonces puso en acción la oración, la intercesión, y una vez que hubo orado por sus amigos, dice en la Escritura, le fue regresado al doble todo lo que había perdido. Y es cuando el Señor le dice, Job, es que antes de oídas me escuchabas, pero ahora mis ojos te ven. Él está en una guerra espiritual sin darse cuenta, porque a la vez levantaba el nombre del Eterno. A la vez también decía, tú que eres el omnipotente, tú que creaste las Pleiades, tú que estás en el torbellino, y tú que creaste todo lo que existe, y no dejaba de alabarlo, de glorificarlo, de adorarlo, y a la vez se quejaba, porque tengo esta sarna, debería estar yo en el Seol, maldito el vientre de donde nací. Y a la vez los amigos lo atacaban, y a la vez estaba en una posición terrible, pero sin darse cuenta. La Escritura dice que era un hombre, que no había un hombre como él. Él era un hombre de oración. Dice que siempre estaba orando, que era justo, que intercedía por los suyos, que no había un hombre como él. Entonces, aún inconscientemente, también hacía un tipo de guerra espiritual, porque a la vez adoraba al Eterno, lo alababa, y eso le daba una fuerza y una potencia que el diablo, el mismo Satán, directamente no le pudo quitar la vida. El Eterno le dijo, pruébalo,
tócalo, pero no le quites la vida. Pero si algo tiene este demonio, el más grande de los demonios y malos, es ser desobediente. Y aunque él quisiera y aunque él trató, no le pudo quitar la vida y jamás hubiera podido, porque él tenía esa fuerza que da la arma de la alabanza y la adoración, porque Dios existe en medio de la alabanza. Amén, 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 amén. Aleluya. Y mire, la palabra dice que cuando David cantaba, el demonio que tenía el rey Saúl, ¿qué hacía? Se iba. Ya ve la importancia. Cuando alabe con todo. Ya que se hace la ruedita, hay una palabra hebrea que dice alabanza en círculos. Y si no en su lugar, brinque, grite, de cabezazos. Están en una iglesia libre. Tírese, saque ese estrés. ¡Aleluya! Dice el psicólogo, pégale al costal, corre, ponte a nadar, enciérrate en el carro y grita, saca el estrés, libérate. Hágalo por medio de la alabanza. Si va al estadio de fútbol, ¡gol! Y brinca y hasta se pelea con otros. Y en casa igual, y bota hasta ahí el sándwich y las palomitas, ¿verdad? Y ¡gol! Y ¡gol! ¿Quién sabe qué? Y si va al box, se pone hasta a boxear y está viendo ahí y se emociona. Y con Dios. Y antes de Dios, ¿qué? En el baile. Y lo que viniera. Y bailando y el cuerpo. Y para danzarle al Eterno, estamos todos paralíticos ahí, todos como zombies. Así. Todos están paralizados. Hermano, en la alabanza el demonio corre, ponga alabanza en su casa, párale un poquito a la televisión. Aleluya. Alabe al Señor. Es una manera de hacer guerra. Amén. Si no lo cree, no lo crea, pero haga la prueba y verá. Entonces estos espíritus demonios no soportan la alabanza. Por eso el diablo le pidió al Señor, alábame, adórame. No podemos tener confort, fortaleza, si no vencemos a la aflicción, si no vencemos al espíritu de escasez, trabajando, buscando, haciendo lo que tenemos que hacer, orando de rodillas. Aleluya. Una pareja por ahí de años y no tengo trabajo y ora de esta manera y nos enfermamos y nunca se arrodillaban y nunca. Le digo, ya no me digas ni te acerques de plano, así. Ay, no, ya, por favor, ni te me acerques. Empezó a arrodillarse diario, de rodillas, diario. Yo estaba dando testimonio a unos hermanos y el viernes algo pasó y el Señor me hizo de repente orar y me arrodillé. Hablo de las oraciones independientes de diario, nos paramos 4 de la mañana a orar. Y como 7 o 8 veces durante el día me estuvo moviendo a orar de rodillas. Y decía, pues qué tanto le pido, solamente le adoré. Como no hay bella revelación. Amén. A estas alturas yo ya prediqué en la mañana, el mensaje fue fuerte como este. Ya di una enseñanza. Me paré a las 4. Me acosté a la 1. Y tengo fuerza. Porque me arrodillé 7 veces. No iba por ahí. Por lo que da fuerza. Amén. Ahorita termino y tengo un compromiso. Voy a estar, a veces que llego, estoy sentado y me estoy durmiendo sentado. Pues no soy de acero, ¿no? Pero en la humildad, en debilidad, el Señor dice, ahí reposa mi poder. Cuando hacemos amén. Tenemos que entender
que nuestras almas son luz. Es una fuerza espiritual que los demonios no soportan. Se despide una fuerza, unas vibraciones espirituales que los demonios llegan y no pueden. Una luz que los ciega, unas vibraciones espirituales, una fuerza. Antes de que lleguen hay algo invisible, escudo de la fe, de armadura, del soldado. Todo esto les estoy hablando espiritualmente. Aleluya. Pero no hay que dejarnos, ¿no? Debemos nosotros que ir aprendiendo, irlo practicando, irlo viviendo. Aunque ande en el valle de muerte, no temeré. Entonces hay que vencer al demonio de temor. Dice el 4b, ¿por qué? Porque tú estás conmigo. Es que tu presencia. Aleluya. Y el verso 3, la segunda parte, dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amor de su nombre. Nombre. Yeshua significa Salvador. Hamashiach, el ungido, el escogido para salvarnos. Y por amor de la salvación que Él me da, yo soy protegido. No debo tener miedo. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Bien dicen que el primer enemigo de la persona no es el diablo ni los demonios. No. El primer enemigo somos nosotros mismos. El segundo enemigo es el miedo. El tercer enemigo es el mundo. El cuarto enemigo son las influencias de la gente que nos rodea y que permitimos que nos influencie con lo que nos dicen, con hacer lo que ellos hacen, y que nos pongan un control en nuestra vida y nos manipulen, nos pisoteen y nos hagan como quieran, hasta un amor masoquista de pégame pero no me dejes. Ese es el amor. Pégame pero no me dejes. Sí. A la izquierda. Pégame pero no me dejes. La patada. Pégame pero no me dejes. Babosa. Pégame pero no me dejes. Idiota, burro. Ojalá fueras como el otro. ¿Está comparando? Si ese es amor, yo soy Cristóbal Colón. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando la persona tiene amor, tiene seguridad, tiene confianza, no debe tener miedo. Y al no tener miedo ni temor, genera fe, genera bendición. Iglesia, usted tiene el amor de Yeshua HaMashiach, el amor del Padre. No debe haber temor ni miedo en su vida, y debe haber fortaleza. Nos conforta, nos da el alimento verde, pastos, alimento fresco, alimento vivo, que transforma, que cambia, que da fuerza, que da vida. No es palabra muerta, es palabra poderosa, transformadora, como que nos traspasa, y debemos dejar que traspase, que haga la obra en nuestras vidas. Y yo me la creo. Y la palabra dice que todo lo puede en Yeshua que me fortalece. Yo me la creo, yo me la llevo, yo lo declaro y yo lo enfrento. Puedo en el nombre de Yeshua, porque dice que en su nombre todo lo puedo. Yeshua HaMashiach, voy por este trabajo, voy por esta decisión, voy por esta situación. Voy a echar fuera la enfermedad, voy a esto, voy a lo otro, porque todo lo puedo en tu nombre, que está lleno de la potencia, que está lleno de un poder más grande que la bomba nuclear, y que se llama amor. Amor de Yeshua. Amén. Amén. Amén.
No sé si me explico, porque la palabra poder la encasillamos en sanidades, en liberaciones. El amor del Señor lo llevó hasta la resurrección de miles y miles de millones de gente desde que se prestó a la muerte y se entregó y resucitó hasta la fecha. ¿Cuándo resucitados sabemos por ese amor? Amén. Por ese amor no dejamos de tomar, por ese amor no dejamos de robar, por ese amor no hemos dejado de drogarnos, por ese amor no hemos dejado muchas cosas. Aleluya. Es que hay que entenderlo. Amén. En la guerra, ella es el pastor que está buscando y sacarnos adelante. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno su presencia. Tú estás conmigo. Declare que Él va con usted. Declare que Él va por delante abriendo brecha, camino. Declare que lo lleva abrazado en el camino. Declare que en la oscuridad y de la calle lo primero que hace es que siente su mano. Yo tenía una pesadilla, no sé si el miércoles, y no podía despertar y así. Y clarito sentí en la planta del pie izquierdo que me pegaron pop, pa, y me botó de la pesadilla. Y dije: ángel de Dios que estás aquí, gracias por sacarme de la pesadilla. Bueno, pensando que era un ángel, a lo mejor era el Espíritu Santo, pero dije: gracias. ¿Qué dice la Escritura? Porque tú estás conmigo, no temeré. Si usted no ora en las noches, no acostadito, que gane el sueño, al otro día despierte y dice: amén, cuando ni siquiera terminó la oración. Aunque esté cansado, rodillitas, rodillitis, así no se duerme. Aunque ore a 1000 por hora, pues yo te pido que no, ni pesadillas, si hay terremoto en la noche, incendios, ratones, ratas, mosquitos, todo, Señor, porque un mosquito le puede quitar la vida además. Y poco a poco va agarrando espíritu de oración. Cuando decimos amén, amén. Una pesadilla son demonios que atacan. El hecho es que entonces tenemos nosotros que vencer el temor, pero con su presencia también, por amor a su nombre, su presencia. Él se acuesta a nuestro lado. Él está orando con nosotros. Aleluya. Él camina con nosotros. A veces que yo oro y digo: Padre, bendice a tu pueblo, donde estén, donde vayan, lo que hagan, sea tu presencia en ellos. Pero igual me puede decir el Padre: yo estoy con ellos, estoy contigo, falta que crean. Aleluya. Entonces tengo que cambiar la oración. Padre, hazles sentir que estás con ellos, que crean, dales un espíritu de fe. Entonces tengo que orar primero por eso, para los que no pueden percibir, porque falta vida de oración, de alabanza, de palabra y de oración. Si no, ¿cómo lo vamos a sentir? ¿Usted tiene hambre? ¿Tiene hambre? Pues yo también. ¿Y cómo se me quita el hambre? Y antes de comer, ¿qué hago? ¿Tiene sueño? Y antes de dormir, ¿qué hace? Orar. Y cuando se levanta, ¿tiene vida? ¿Y qué hace? Los que oran, los que se levantan tarde, toda la vida, lo mínimo. Padre, gracias. Y se está ahí desvistiendo, vistiendo, bañando. Y sí, Señor, ayúdame en el trabajo, protege a mis hijos. Pero si está ahí con los de Juan Gabriel y oyendo, y lo primero que hace en la mañana: querida, nadie como tú, como tú, como. No, hermano, tenemos que alabar al Eterno. Aleluya.
No es que no escuche cantos románticos y buenos, no sé. Los románticos hay pocos, hablábamos de eso hace poco. Pero en este sentido, ¿sí? La presencia, vamos a buscarlo, Él es espíritu, amén. Se va el temor, se va la muerte, aunque ande en el valle de sombra de ¿qué? De muerte. ¿Por qué temer, hermano? Si ya tenemos la vida eterna, si ya tenemos la presencia del Señor que está con nosotros. El verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra, diríamos, aunque ande en valle de temor, aunque ande en valle de muerte. Unimos el temor, lleva a una vida de oscuridad, de debilidad, y lleva eso a un valle de muerte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una guerra? Ya hablamos de vencer al temor. ¿Cómo vamos a vencer a la muerte? Pues el amor de Dios, la muerte ya está vencida. Amén. Ya la venció el Señor cuando resucita. Y cuando nosotros recibimos a Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador de nuestras almas, ahí estamos venciendo a la muerte. Romanos 6 dice que con Él estamos juntamente crucificados y con Él juntamente resucitamos. Cuando la persona se bautiza, nos bautizamos con Él en muerte y sale del agua y resucitamos a nueva vida y a vida eterna. La muerte ha sido vencida. Un guerrero de Dios puede declarar y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque mi cuerpo vuelve al polvo donde fue creado en Adán, pero mi alma regresa victoriosa a la gloria, al reino del Todopoderoso, porque soy más que vencedor sobre la muerte. Amén. Por la resurrección de Masías, de Yeshua. Amén. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, por enfermedad, por lo que sea, aleluya, pero tenemos que vivir como resucitados. Por eso vuelvo a repetir esta frase que platicamos ayer con este amigo: si no es cómo muera o de qué muera, sino cómo estamos viviendo, porque de cómo vivimos va a depender cómo morimos. Si vivimos bien, punto, el Señor nos llamó, ya se cumplió nuestro ciclo. Amén. Acaba de fallecer una persona que quise mucho y fuerte, él un poco más alto que yo, fornido, no tomaba, no fumaba, temeroso de Dios, súper agradable, todos lo queríamos mucho, muy noble, de mucha oración. Era uno de mis coberturas, siempre con una visión, revelación. Y platicamos. Y se fue. Me decían: ¿por qué, pastor? ¿Por qué sea tan bueno, tan noble? Porque cumplió su ciclo. Punto. Así como vivió, murió, vivió con el Señor. ¿Se fue con quién? Pues con el Señor. Ninguna duda. Que lo atropellaron. ¿Y por qué vivió? ¿O por qué lo atropellaron? Pues lo atropellaron, pero vivió sano, limpio. Que murió de una puñalada, de un asalto, pues ya era su tiempo. El demonio puede tocar el cuerpo, pero no puede tocar el alma. El alma es inmortal, porque depende de un creador, porque renovó un voto aquí abajo. Si arriba, alma, eras inmortal, acá abajo y tocando esta tierra recibiste a Yeshua y seguiste con tu inmortalidad. Y buen siervo y fiel, en lo mucho, y da a entender que no fuimos tan fieles, pero dice:
pero yo también en lo mucho te pondré, te recogeré. Eres mío, mío eres tú. Hablamos del alma que estaba arriba, que se hizo carne, nacimos en un bebé como alma, cumplimos nuestro ciclo de vida, como hayamos muerto. Por eso es que no es como morimos, sino como vivimos. Una vez fui a dar una conferencia en una iglesia y entro en la iglesia triste y me dice la esposa del pastor, se suspende la conferencia. Mi esposa acaba de morir, en ese tiempo había trenes, dice, y lo arrolló el tren y murió. Y ahora están hablando que cómo, si es pastor, seguro estaba viviendo en pecado y murió así. Digo, hermana, ¿me permite predicar ya no la conferencia, sino algo de lo que pasó? Dice, sí, cómo no. Y en la predicación dije, pueblo que divaga, que calumnia, hipócritas. Digo, ¿qué acaso Pedro no murió crucificado de cabeza? ¿Qué acaso a José no lo querían matar hasta sus propios hermanos? ¿Qué acaso Moisés no lo traicionó Aarón y Miriam, María, difamándolo? Díganme uno de la Biblia que no fue atacado, que no le fue como en feria, que no Elías se quería morir, mejor me muero, no soy mejor que mi padre. Digo, díganme uno que no haya sido perseguido, que Daniel no fue puesto en el horno de fuego, no fue puesto con las fieras, con los leones. Uno que no haya sufrido, Pablo, Pedro, en cárceles, persecuciones, en latigazos, y no se diga el Señor Yeshua HaMashiach. Díganme uno que no tuvo que sufrir como Moisés con un pueblo tan rebelde, tan desobediente y que tanto sufría, que Abraham no tuvo que dejar su región y tuvo que caminar sin saber a dónde iba, que Noé no se cayó en una borrachera que le dejó consecuencias terribles y muere porque le arrolló el tren. No importa cómo muere, porque finalmente hay una guerra y el diablo puede destruir el cuerpo, pero no el alma, porque el alma en esta tierra vivió como un guerrero más que vencedor y tiene todo el derecho a la corona de ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Den la aplauso al Eterno. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La muerte ha sido vencida, el temor ha sido derrotado. Aleluya, amén. No hay más. Aunque haya en sombra, vida de sombra. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aceite, presencia del Espíritu Santo, que le da resplandor, que le da luz. La vida opacada por la sombra de la tristeza, de la depresión, de la amargura, de la soledad. Ya se murió, ya se murió, ya se murió. Ya está muerto, no se puede revivir quien se murió. Hay que orar por mucha fortaleza. Aleluya. Duele y duele hasta el alma, pero ya se murió. Ya no puede usted resucitar. Tiene que vivir con eso bueno que le dejó de enseñanza en vida. Y si no lo aprovechó en vida, aprovechelo ya muerto, pero lo que dejó en vida todavía vive. ¿Cuántos decimos amén? Y eso le va a levantar y le va a fortalecer. Aunque ande en valle de sombra, esa es la sombra. Hay quien vive toda la vida con el difunto, ya está muerto, ya cumplió un ciclo. Me decía una hermana, ay hermano, tengo un miedo cuando se muera mi mamá. Le digo, ¿está muy enferma? Dice, no, está bien, pero ya tiene 98 años.
Le digo, pues ya mejor dele la pensión. Ya es tiempo extra. Camina, come, habla, ve, tiene 98 años. En cualquier momento se va, porque ya es un ciclo. Está bien, pero no miedo, tal vez un poco de dolor. Pero debemos entender que ya. Y llevaba 2 años con esa carga en sombra, en valle de sombra. Que siempre hay que estar con esa sombra en su vida. Sí, hay que estar siempre con eso que le hicieron y que el otro o la otra ya está, vive feliz y usted se quedó con la sombra negativa y triste de ese pasado y ahí la trae. Usted es luz, usted puede rehacer su vida, usted puede restaurar su vida, usted puede regenerar sus células espirituales. Usted puede levantarse. Si Benito Juárez, que era indígena, fue presidente, perdóneme, ¿qué no puede usted ser? Y con Dios. Ya se le acabó el mundo. Ya llegó al paso de que ya no hay piso. Haga el piso. Ya no veo camino, haga el camino. Aleluya. Ya la sombra oscureció su gozo, su carácter. Ya no es el de antes o la de antes. Y dice, fruto del Espíritu Santo es gozo, es amor. Para todo roto hay una descosida y para toda descosida hay un roto. Dice el dicho coloquial. Amén. Siempre va a haber un trabajo. Siempre va a haber un amigo o una amiga. Aleluya. Siempre va a haber con quien llorar. Siempre va a haber algo o alguien. Pero tenemos que empezar por el primero, aunque ande en valle de sombra. Yo soy luz. Tengo un Dios que dice, Dios es luz. Tengo que hacerlo. Me dice un varón que está en Puebla y se acercó. Me dice, pastor, tengo como 3 años y no puedo tener novia. Le digo, ¿y qué edad tienes? Pues como 42. A tu edad de 42 hay un montón de florecitas por ahí. Porque y soltero. Y le digo, a esa edad, pues solo divorciados o, ¿cómo se llama cuando se muere la mujer? O viudos. Ya hasta se cayó esto. O traumados. O gays. Ah, no es cierto. Porque a esa edad, pues ya es raro el que está vivo, el que está soltero. Muy raro. Y él era soltero. Entonces le digo, ¿y por qué no tienes novia? ¿Tu carácter es feo o qué? Dice, no sé. Le hablo a las hermanitas, las saludo, las invito y no sé. Digo, mira, yo te siento oscuro. Algo traes dentro de ti. ¿Y qué sirve para la oscuridad? La luz. Escribe en tu vida eventos, sucesos, traumas, complejos. ¿Sabes por qué? Usted se ha acercado a alguien que dice, ay, este o esta trae malas vibras. ¿Le ha pasado eso? Que siente algo como un ambiente negativo o pesado en su vida. ¿Le ha sucedido alguna vez? De personas que se acercan, o hay otros que nomás de lejos dicen, uy, hasta miedo me da. Y cuando se acerca, le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Raúl. Y tiene una vocecita como de Chabelo, ¿no? Y es la pura apariencia. Hay oscuridad en las vidas.
que dejan antecesores, que dejan sucesos, que dejan eventos. Aunque ande en valle de ¿qué? Yo soy humano como ustedes, porque luego la gente cree que los pastores no sufrimos. Y cuando me quiere entrar alguna tristeza o tipo de depresión, que gracias al Eterno no la conozco, ¿sabe por qué? Porque me levanto, me pongo a orar en lenguas, me pongo a cantar, me salgo y empiezo a bromear con quien encuentre. Empiezo a declarar que mi vida es luz, que es gozo, que es alegría, que me voy a dejar caer, no voy a dejar que me pateen, que me pisoteen, que brinquen sobre de mí. No voy a dejar que los demonios me tiren. Yo soy luz, usted es luz. Usted es gozo de Dios, creación de Dios. Y cuando Él ve que usted no se deja derrotar y que respira profundo, dice: tú estás conmigo, Señor, apóyame por favor, respáldame, tengo que salir de esto. Y hace su trabajo. La luz empieza a llenarle, esa oscuridad se empieza a ir. Tiene que generar esa fe, tiene que salir del valle de sombra, de oscuridad, de pesimismo, de contrariedad, amén, de derrotismo, de complejo de inferioridad. Si son sombras de prácticas de ocultismo, tiene que salir, aleluya. Pues la palabra dice que Él es luz. Y para la oscuridad, la luz. Unges mi cabeza con aceite. Eso le mantiene con luz, la unción, la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y terminamos. Dice: el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Combate al mal. Misericordia, lo contrario sería desamor. En la casa del Señor moraré por largos días. Todos los días de mi vida, el bien y la misericordia y fidelidad del Señor como pastor está conmigo. Y hay una morada, hay un lugar ya preparado para mí. Y ahí le va finalmente a las armas de un pastor guerrero, de cada uno de nosotros. Cuando dice: tu vara y tu cayado, verso 4, segunda parte, me infundirán aliento. Vara representa la palabra, cayado la fe, la fuerza. Me infundirán aliento significa espíritu. Y cuando recordamos a los pastores, tenían sus ondas como resortera, que hablamos de que lanzan piedras a la oveja cuando se sale del camino. Amén. Y esas son las armas del pastor guerrero. Tu vara, tu palabra, como Yahshua cuando con la palabra derrota al diablo. Tu cayado, una vida de fe. La fe es perseverante, es tosuda. Vaya, miren, dicen por ahí que la persona que se ríe, ¡ay!, que hace un escandalazo, es una persona necia. ¿Usted conoce a alguien así? Que se ríe y a la par es necia, hombre o mujer. No digo que sea pecado y que sea malo, es una característica. Hay quien se puede reír y no es necio o no es necia, pero en un porcentaje. Entonces nosotros tenemos que generar una fe así como nos reímos. No me importa quién oiga o no oiga. Sí, perseverante. No sé si esté bien, necedad positiva. Eso no, la fe
No es cierto lo que dice el diablo. Tú dices esto, pero Dios dice esto. Y yo voy a hacer mi parte. Entonces la fe no flaquea. Es el cayado, es como una vara larga para agarrarse y caminar en la montaña, en los pisos difíciles de hoyos, de espinos, de pantanos, por donde pasa el pastor, por donde usted va, se afianza de él. Varas largas, como vara. Luego dice, tu vara es la palabra, y voy a estar confesando, declarando la palabra en mi vida siempre. Me voy a llenar de la palabra. La palabra es palabra viviente. Aleluya. Dice, mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces la palabra con la fe da un espíritu de valor. Dice, y tu vara y tu cayado y la palabra y la fe me dan ¿qué? Aliento, presencia de tu Espíritu Santo. Cuando David ve a Goliat, dice, yo he vencido al oso y al dragón. ¿Qué me puede hacer este incircunciso? ¿Qué me puede hacer este? Él era un paladín, un gladiador, un guerrero invencible, de una altura tremenda. Traía ahí una seguridad, un escudero, y traía una armadura. Y las armas de David era esa. ¿Vienes a mí con palos? Traía su cayado, vara larga. Traía su vara, traía la palabra, traía su onda. Y traía el espíritu, el aliento del Todopoderoso. Y le dice, vengo en el nombre de mis dioses. Y David dice, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y daré tu carne como alimento de las aves y animales de rapiña. Te voy a derrotar. Pero antes dijo, he vencido al león devorador, he vencido al oso destructor. Y él estaba viendo en Goliat al oso y al león, al destructor y al devorador. ¿Qué me puede hacer el devorador? ¿Qué me puede hacer el destructor si yo vengo con fe? Vengo con la palabra, vengo con el aliento del Espíritu y vengo con el poder que es la onda y la piedra. Y soltó la piedra de 5 que recogió, y que una representa Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los primeros 5 libros base de toda la escritura, y solo tomó una. Y de los 5 libros que conforman toda la palabra, suelta el poder del Eterno, y es derrotado Goliat, y David es vencedor. El pastorcito joven, niño, más débil, y que en apariencia no podría contra el Goliat, sale más que vencedor, porque supo ser un pastor guerrero. Y usted tiene que aprender, y tenemos que aprender a ser pastores guerreros, más que vencedores, más que victoriosos sobre todo demonio destructor, sobre todo demonio devorador, porque Él ya nos dio la victoria, Él ya nos dio el triunfo. Por eso dice que en su nombre y en sus armas somos más que vencedores. Amén, 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 amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya. Póngase en pie y denle ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Cuando usted aplaude, aplasta demonios, y al mismo tiempo alaba al Eterno. Cuando aplaude, aplasta demonios. Aleluya, porque la alabanza derrota demonios.
y alaba al Eterno. Denles aplauso fuerte, creyendo que aplasta demonios como una guerra espiritual por medio del aplauso. Amén. Vamos, aplauda fuerte, 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 fuerte. Aleluya, fuerte. Oh, Rashelon, Dareshelon, Darrabala. Repita conmigo fuerte, vamos, guerrero. Padre, en tu nombre de Yeshua declaramos la victoria contra todo demonio de aflicción, de escasez, de sombras, de muerte, contra todo demonio de temor, y declaramos la luz, tu resplandor, tu gloria, tu morada en nuestras vidas, porque tu presencia ha estado, está y estará hasta llegar a la morada que has preparado para ingresar en el tiempo como más, como más, como más que vencedores en el nombre de Yeshua. Amén, 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 amén. Aleluya. Eres grande, grande, Señor. Maravilloso. Bendito seas. Amén, amén.